Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muchas cositas en el ámbito deportivo tenemos en el día de hoy porque hay Champions, hay Euroliga, hay Mutua Madrid Open. Bueno, empezamos hablando de ninguna de las cosas que he dicho, porque vamos a empezar hablando de la Liga, porque ayer terminó la jornada 33 con un partido interesantísimo a priori, porque acabó 0-0 y no fue tan interesante. Partido entre Español y Levante por esos puestos de descenso. El Levante en estos momentos está en descenso, se mantiene con este empate y el Español está cayendo cada vez más. Hay que decir que estuvo marcado por la igualdad ese partido, no solo en el marcador, hasta el final del partido, que empezaron a moverse las cosas. El portero del Español, Marko Dimitrovic, fue el gran protagonista en esos últimos minutos con varias paradas decisivas para que el Español no cayese. Por cierto, el Español que sigue sin ganar en 2026, y ahora haremos un repaso de la clasificación para ver en qué puestos está, pero se está complicando la cosa. Hay que decir que los últimos minutos, como digo, fueron claves con la expulsión por doble amarilla de Paul Lozano, que dieron alas evidentemente al Levante, ¿no? Se vinieron arriba con esa expulsión y los valencianos rozaron en varias ocasiones el gol, una de ellas de Carlos Álvarez al larguero y, como digo, varias paradas importantes de Dimitrovic, con por ejemplo un tiro de Eta Eyong. Hay que decir que el empate pues deja malas sensaciones a los dos. El Español, como digo, prolonga su mala racha, sigue sin ganar en este año, y el Levante pues sube un punto que a priori no le debería ser suficiente para lo que buscaba, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta ese final de partido. Escuchamos al entrenador del Español, Manolo González, hablar de una posible destitución, teniendo en cuenta que, como digo, no ha ganado todavía. Sí, claro que estamos con fuerzas y el equipo no se cae y sigue compitiendo. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el equipo se salve, no me preocupa nada más. A partir de ahí los entrenadores siempre tenemos situaciones de este tipo, en un momento de tu vida u otro, y a partir de ahí no es una cosa que esté en mi mano, con lo cual no me preocupa demasiado tampoco. No le preocupa, pero la situación del Español yo creo que sí le preocupará, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque el descenso ahora mismo está compuesto por Oviedo último, Levante 19º y 18º el Sevilla, y a un punto está Mallorca 17º, 16º también a 2 puntos a la vez, Girona a 4 puntos, Elche también a 4 puntos, 14º, y el Español es el 13º a 5 puntos de la salvación, del descenso. Cuidado, porque se puede meter en una situación muy complicada, teniendo en cuenta que además el siguiente partido es contra el Madrid. Un Madrid que se juega poco, pero bueno, que al final nunca deja de ser el Real Madrid. Nos vamos a lo importante, porque hoy empiezan las semifinales de la Champions League. Vamos a hablar primero del Atlético de Madrid, porque ayer tuvo ese Media Day previo al partido del miércoles. Mañana hablaremos de la rueda de prensa, de la previa de este partido, pero vamos con ese Media Day en el que salieron muchos jugadores a hablar, entre ellos Sorloth, Nico González, Lukman, Llorente, Julián, entre muchos otros. Empezamos por Julián, que habló de esos rumores de su salida a final de temporada. Le escuchamos. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas, cualquier tipo de información nueva. Así que trato de no perder energía en eso, en enfocarme en lo que estamos haciendo acá. Estamos en la parte más importante de la temporada, con partidos muy importantes, así que trato de enfocarme en eso, en hacer lo mejor, estar bien yo para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes acá. Por otro lado, el Atlético de Madrid emitió el parte médico de Pablo Barrios hace unos días de esa lesión que sufrió contra el Atlético el sábado, que fue una lesión muscular en el muslo izquierdo, y de esto pues evidentemente también hablaron los jugadores del Atlético de Madrid, concretamente Llorente. Le escuchamos. Bueno, estamos por lo menos yo tristes, porque sabemos lo que se sufre cuando te lesionas, sabemos que son meses en los que estás solo, trabajando, tu equipo va por un lado, tú vas por otro, y son momentos muy difíciles. Pablo es muy joven, creo que aprenderá muchísimo de esto, seguro que empezará a conocer mejor su cuerpo, sus sensaciones, que al final eso es importante. Parece que se va a perder Pablo Barrios la eliminatoria contra el Arsenal y podría llegar a una hipotética final. Son unos 10 días se está hablando. Ojalá pueda llegar a jugar esa final, porque significaría que el Atlético de Madrid está en esa final de Champions. De la Champions concretamente quiso hablar Nico González, dejando un mensaje que, oye, hay que creer, ¿no? Es lindo soñar. ¿Por qué no pensar en eso? Nosotros somos un grupo que pensamos siempre en positivo. No he encontrado hasta el día de hoy un grupo tan sano, tan bueno como el que encontré aquí en el Atlético de Madrid. La verdad que son momentos que se disfrutan
y bueno, estamos todos obviamente con esas ganas, ese entusiasmo, ese sueño, porque es un sueño, la verdad que es un sueño. ¿Y por qué no? Es esa la pregunta, ¿por qué no soñar si no cuesta nada? Por supuesto, ¿por qué no soñar en esa final de Champions? Seguimos con la Champions porque hay otra semifinal que sí se juega hoy. El París y el Bayern se enfrentan hoy en un partido que los expertos hablan de que podría ser uno de los mejores partidos de la temporada. 38 goles tiene cada uno en esta Champions, los dos máximos goleadores de la competición europea, y por lo tanto parece que será una eliminatoria con bastantes goles. Hay que decir que en esta temporada ya se ha jugado ese partido y fue el Bayern el que consiguió ganar 2-1 al Paris Saint-Germain. Hay que decir que el año pasado ya el PSG pierde contra su rival en semifinales, el Arsenal, en grupos, y le acaba ganando esa eliminatoria. Veremos si acaba pasando lo mismo. Por parte del PSG solo tiene en duda a Vitinha, que parece que podrá jugar, por lo tanto parece que no tendrá ninguna baja. El Bayern sí que tiene alguna. Gnabry no va a estar, que ha sido el último en caer, tampoco va a estar Karl en esa media punta, no está ninguno de los dos jugadores. Evidentemente jugará Musiala, o parece que jugará Musiala. Biskov tampoco está, ni Guerreiro ni Ulreich. Es cierto que no son bajas ultra importantes, pero bueno, ciertos jugadores que sí que podrían tener minutos. Escuchamos al entrenador del PSG, Luis Enrique, hablar de las bajas y del peligro de este Bayern. Es una gran noticia, están todos preparados. No sé qué tiene la Champions League, que cuando llegan las fases finales todo el mundo florece, es como la primavera, todo el mundo se recupera y todo el mundo tiene ganas de jugar, como es lógico, con muchas ganas de seguir haciendo historia, que es un poco el objetivo que tenemos ahora mismo. Un equipo que ataca muy bien, que ataca como nadie y que tiene unos registros increíbles, que es el equipo más regular porque solo ha perdido 2 partidos en todo el año. En eso sí que han sido mejores que nosotros, pero en ningún caso veo a mi equipo inferior al suyo. Vamos con la polémica. La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación que afecta a figuras clave del arbitraje italiano. Lo comentábamos el otro día, lleva varios días sonando este tema. Los nombres son Gianluca Rocci, Andrea Gervasoni y Daniele Paterna. Concretamente, literalmente compra de árbitros. El caso, dirigido por el magistrado Mauricio Azione, llega tras una denuncia del ex asistente Domenico Rocca. Ante la gravedad de estas acusaciones, Rocchi ha dejado su puesto, ha sido se ha autosuspendido hasta que acabe ese tema. Hay que decir que hay muchas sospechas, pero la principal es en 2 partidos clave del Inter de Milán en 2025, frente al Bolonia y un derbi de Copa. Concretamente, el exárbitro, esto es interesantísimo, el exárbitro Pasquale De Meo ha dicho que había un código secreto para transmitir al VAR. Dice, con gestos acordados en reuniones privadas como el piedra, papel o tijera para influir en esas decisiones. Se decía que el VAR llegaba para acabar con las decisiones polémicas arbitrales, y parece que el dinero, ¿no?, sigue corrompiendo de todas las maneras al fútbol. También hablamos en el último apartado de fútbol de que Eder Militão va a ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El central brasileño se va a perder todo el mundial, evidentemente, y apunta a que van a ser 5 meses de recuperación. Una pena lo que le pasa al central del Real Madrid. Vamos ahora con el tenis, porque hay malas noticias para el tenis español, hay que decirlo. La jornada de ayer en el Mutua Madrid Open dejó 2 derrotas muy dolorosas. Dani Mérida, que venía de los clasificatorios, perdió contra el griego Tsitsipas 6-4, 6-2 y acabó aquí su torneo que se está jugando en la caja mágica. Una pena, pero bueno, ya ha hecho suficiente, yo creo, para hablar, que es muy meritorio, ¿no?, lo que ha conseguido. También perdió Alejandro Davidovich contra Casper Ruud, que era favorito, los dos eran favoritos los que jugaban contra los españoles, 6-3, 6-1. Solo nos queda un español, todos subidos a su barco. 19 años tiene Rafa Jodar, número 42 del mundo, y que hoy sobre las 4 de la tarde se enfrentan a octavos contra el checo Vít Kopriva, número 66 del mundo. Hay que decir que si pasa en esos octavos, unos cuartos, se enfrentaría contra un tal Jannik Sinner, que imagino que le sonará de algo. Cerramos las noticias hablando de baloncesto, porque hoy empiezan los cuartos de final de la Euroliga. No lo comentamos en su momento, pero el Barcelona quedó eliminado en ese play-in, por tanto solo hay 2 equipos españoles que juegan en la Euroliga en estos momentos. Valencia Basket, que es el que juega hoy contra Panathinaikos a las 8:45. La ilusión, evidentemente, en Valencia está por las nubes. Solo 3 partidos alejan, porque es el mejor de 5, alejan al Valencia de estar en la primera Final Four de la historia de la Euroliga. Solo estuvo en los playoffs en una ocasión, 2011, pues ahora por segunda vez, y veremos si consigue meterse en esa Final Four. Hay que decir que los 2 partidos que ha jugado esta temporada contra el Panathinaikos los ha ganado, 79-89 en Grecia y 102-84 en Valencia. También hay otros 2 partidos, Fenerbahce Zalgiris y Olympiacos Mónaco, y mañana hablaremos un poquito de ello, el Real Madrid Apoel Tel Aviv, que es el otro equipo español. Y ahora sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado.
Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Estamos ya en una semana de Champions, semana decisiva. La Liga ya no interesa. Es la verdad, es la realidad. La gente ya está pendiente del Atlético de Madrid. El único equipo en Champions superviviente. Hay que decirlo, hay que destacarlo y hay que ponerlo en su sitio. Yo soy de los que digo, y además lo pienso, que por justicia al Atlético se le debe una Champions. Una Copa de Europa. Es la cuarta vez, si llega a la finalísima. De momento está ya en la recta final. Arsenal, el equipo de Londres. Buen equipo tiene Arteta, pero es un equipo que lo mejor que tiene es el juego aéreo. Ahí le puede crear problemas al conjunto de Simeone, que ha preparado este partido como nunca. Han hablado muchos jugadores. Todos están convencidos de que el objetivo prioritario es la Champions. Ganar esta Champions y por lo menos meterse en la finalísima. Ya veremos qué pasa porque hoy se enfrentan el Bayern y el PSG en París. El equipo de Luis Enrique, dos clásicos ya de Europa, sobre todo el Bayern. Se han enfrentado en muchas ocasiones. Luis Enrique es el vigente campeón. Ha preparado también bien el partido. Tiene un buen equipo Luis Enrique. Y además está convencido y está creído de que puede meterle mano al equipo de Company. Lo veremos y lo contaremos. La realidad es que un Atlético PSG no sería una mala final de Champions para nosotros, los españoles, que siempre estamos ahí. Ahí tenemos poniendo los puntos sobre las IES a Pedro Pablo Parrado y hablando de esas semifinales de Champions. Hoy tengo conmigo a Gonzalo Sánchez Arjona. Te doy la izquierda. Ah, Rubio de confianza, que tiene los dedos, bueno, ya sabéis, se ha caído, no se le ha roto los dedos, pero los tiene complicados. Complicada está esa semifinal de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, pero de esa hablaremos mañana. Hoy toca hablar de la otra semifinal, del PSG Bayern. ¿Cómo ves el partido, Gonzalo? A ver, como aficionado del fútbol lo veo como un partidazo, la verdad. Creo que puede ser el mejor partido del año y una final anticipada para mí, yo creo. Porque, bueno, viendo cómo estaba el Arsenal, podía ser también una final con Arsenal, pero para mí el mejor partido. Creo que va a ser un partido con mucho ataque, mucho gol. Creo que los dos van a ir a muerte. Igual no tanto como el partido de vuelta, dependiendo un poco del resultado, pero creo que va a ser un partido de ida y vuelta. Los dos equipos les gusta mucho tener balón, atacar. Creo que va a llevar un poco más el peso el PSG, porque creo que al final el equipo de Luis Enrique... Yo tengo dudas. Me parece muy interesante lo que dices de que probablemente sea la eliminatoria de los equipos en forma, y puede que la otra sea la eliminatoria de los equipos que no están en su mejor momento. Véase el Arsenal, que está en un momento terrible, y el Atlético de Madrid, pues que viene de algunas derrotas en Liga, que aunque es verdad que la Liga no le interesa para nada, pero que está jugando de esa derrota en Copa. Es cierto que gana el último partido en Liga contra el Athletic, pero sí que es verdad que son dos eliminatorias de dos equipos hacia arriba y dos equipos un poco hacia abajo, pero por lo que tanto yo sí que estoy de acuerdo contigo en que probablemente sea el mejor partido que se puede ver en estos momentos en Europa. Decías que el Bayern va a llevar la batuta, no, el PSG, perdón. El PSG, creo, sí. Yo tengo alguna duda, porque creo que el PSG, de los dos equipos, es cierto que los dos equipos pueden jugar, en mi opinión, tanto con el balón como sin él, pero creo que el PSG es todavía más dañino que el Bayern sin pelota. También es verdad que se juega en París. O sea, creo que tiene mejores jugadores para hacer transiciones más pues a la contra el PSG, ¿no? Creo que tiene como unos extremos más marcados, incluso Dembélé, que al fin y al cabo está jugando delantero, pero al final es un Barcola extremo, Barcola también. Pero no sé por qué, por lo que he visto, creo que el PSG y los equipos en general de Luis Enrique les gusta generalmente dominar y tener más el balón. Es verdad que la falta de Vitinha igual también se puede notar mucho ahí a la hora de tener el balón. Es que ese es el tema. Pero bueno, lo que te comentaba antes fuera de micros, que ha puesto a Beraldo ahí, que aparentemente le ha funcionado, y yo creo que aunque le falte jugador, este jugador que es Vitinha, yo creo que el PSG no va a renunciar a su estilo de juego, a tener el balón. Y además ha vuelto, por ejemplo, Fabián, que también es un jugador que le gusta mucho tener el balón, que la mueve muy bien. Yo creo que va a ser un partido muy muy interesante y para disfrutarlo, la verdad. Yo lo que espero es que los dos equipos estén dispuestos a abrirse. Quiero decir, el PSG ya sabemos que no es tan tumba abierta como el Barça, pero igual de los equipos grandes europeos es el que más a tumba abierta suele jugar, porque se puede permitir hacerlo, porque tiene dos laterales muy ofensivos, pero también defensivamente que corrigen muy rápido, como Nuno Méndez, que probablemente sea el mejor lateral izquierdo del mundo, y Achraf, que igual es el mejor. Para mí también es el mejor derecho, sí. Se pueden permitir eso. Creo que el Barcelona peca a veces de querer hacer lo mismo y no tiene ese tipo de perfil. El PSG sí lo tiene, y me gustaría eso, pues ver un partido en el que diga a los dos, oye, vamos a hacer un buen fútbol, tanto en la ida como en la vuelta. O yo creo que la vuelta tiene razón, que vamos a verlo seguro, pero tanto en la ida como en la vuelta lo podamos ver, porque oye, estamos en unas semifinales de Champions. Ojalá unas semifinales como el año pasado el Barça-Inter, ¿no? Sí, joder, sería increíble, ¿no? Yo, como aficionado del fútbol, me encantan los partidos que tienen muchos goles. Creo que el principio del partido va a ser un poco más
más con respeto, porque al final son dos equipos muy grandes y tienen jugadores muy importantes, y creo que al final y un golpe te puede dejar siempre está ese respeto. Entonces yo creo que igual los primeros minutos no vamos a ver un fútbol tan directo, pero creo que a medida que vaya pasando el partido, igual cuando lleguemos ya al minuto 30 o algo así, yo creo que ya va a ser un poco más un cara a cara más fuerte, la verdad. Yo quería preguntarte dos cosas de este partido. ¿Tú crees que la experiencia del PSG va a ser muy importante en esta eliminatoria, teniendo en cuenta pues eso, que el año pasado ganan la Champions con mucha autoridad, que este año mismo, al principio de temporada, llegan a la final de ese Mundial de Clubes? ¿Crees que va a pesar, o un equipo como el Bayern, que bueno, es uno de los más grandes de Europa y del mundo, no va a ser suficiente esa experiencia? A ver, yo creo que al final el haber ganado una Champions también te da como ese badaje, ¿no? Y esa tranquilidad, ¿no? De ya saber lo que es jugar una fase tan avanzada y contra equipos tan importantes. Creo que va a ser más importante la vuelta, el jugar ahí en Alemania, nervios, ¿no? Pueden aparecer más allí. Que bueno, que al final yo creo que el Bayern es un poco como el Madrid en esta competición, juegan en casa, y yo creo que también saben que, bueno, no estando el Madrid, que yo creo que son los reyes de Europa ahora mismo si no está el Madrid en esta competición, yo creo que ahí puede tirar un poco más la veteranía, pero como equipo, no como jugadores, porque creo que el PSG para mí ahora tiene jugadores que saben lo que es ganar la Champions, que el Bayern no. Es que eso es muy importante, es que muchas veces se dice que para ganar hay que haber ganado antes, y eso es exactamente lo que es el PSG. Creo que menos en el Madrid. Sí. Quitando eso, bueno, pero es que el Madrid, yo me refería no solo a jugadores, sino como plantilla. Al final el Madrid, desde la primera Champions, pues tiene muchos jugadores que siguieron durante muchas Champions, ¿no? Kroos, Modric, Carvajal. Bueno, pero por ejemplo, esta última, por ejemplo, Bellingham no la había ganado nunca y Cierto. se contagió de ese espíritu. José Lu, por ejemplo, no la había ganado nunca, se contagió de ese espíritu, ¿sabes? Claro, pero el Bayern es lo que tú dices, ¿no? Le faltan prácticamente todos. No sé si cuántos jugadores habrán que ha ganado Champions. Creo que solo Neuer. Neuer, bueno, Alphonso Davies también creo que debe estar también de esa Champions que ganan en el 2020. Goretzka también, pero no está Goretzka también, Kimmich, imagino. Bueno, tienen ciertos, pero bueno, es cierto que hace eso ya hace 6 años, se le puede haber olvidado un poco, ¿no? El PSG viene de ganar directamente. Yo quería preguntarte también otro tema, porque hemos dejado claro que yo creo que la experiencia va a ser un factor, no tan grande como si jugasen contra por ejemplo, Arsenal, como les pasó el año pasado. Pero quería preguntarte, ¿quién es el mejor jugador de esta eliminatoria? Porque yo tengo dudas. Yo tengo un nombre, pero imagino que habrá gente que no está de acuerdo. A ver, para mí creo que el más completo ahora mismo es Kane. Creo, porque creo que es mi nombre. Creo que es un jugador que te da mucho gol. Obviamente porque es un delantero, pero creo que es un jugador que te da mucho juego. También es un delantero que baja mucho a recibir, se mueve muy bien, da muy buenos pases, hace que otros jugadores jueguen muy bien, al bajar crea mucho espacio. Entonces para mí el más determinante es Kane. Obviamente en cuanto a regate o algo así, o crear ocasiones, igual Olise, por ejemplo, o Dembélé o algo así, pero en cuanto a completo, Kane. Yo estoy de acuerdo contigo. Además creo que son probablemente las dos mejores delanteras del mundo, sí, probablemente. De acuerdo, sí. Los tienen los dos equipos, pero sí que creo que Kane es el mejor jugador, y esto en este tipo de eliminatorias, este tipo de partidos tan cercanos al final, los mejores jugadores suelen decidirlos. Sí. Lo vimos contra el Madrid, que hizo 2 grandes partidos, y además volviendo de lesión cercana. Ahora, pues yo sigo creyendo que es el mejor jugador de esta eliminatoria. Además creo que el segundo mejor llega en duda para el PSG, que es Vitinha, para mí es el mejor jugador del PSG. Entonces, bueno, ese tipo de cosas puede ser importante. A eso sumado a que juegas la vuelta en Múnich, pues también es un factor, ¿no? Sí, yo quiero ver el duelo de Olise-Nuno Méndez. Bueno. Porque claro, Olise-Mendy, ahí Olise no, para mí le faltó cosillas. Es verdad que para mí Mendy es un muro, pero es que Nuno Méndez es otro. Entonces me gustaría ver ese duelo, a ver cómo lo hace Olise, porque para mí Nuno Méndez va a seguir siendo un muro. Entonces a ver qué se le ocurre para sortear ese muro. Y muy importante, la diferencia con Mendy que comentabas, claro, Olise en ataque no se tenía que preocupar prácticamente nada de Mendy. En cambio, aquí contra Nuno Méndez te tienes que preocupar en defensa, evidentemente, porque es un físico prodigioso, pero también en ataque. Sí. Entonces, vamos a ver, yo imagino creo que vamos a ver a Olise defender más que contra el Madrid en esa eliminatoria. A ver, no le queda otra, porque es que Nuno Méndez sube mucho, y además si su extremo igual, no sé quién jugará, igual juega Barcola, se va a meter mucho por el medio, entonces al final le va a quedar todo el carril a Nuno Méndez. Barcola, Kvaratskhelia, es que como son 4 tan buenos, tiene tantos jugadores que bueno. como son 4 tan buenos, no sé quién va a jugar. Yo estoy contigo, no sé si jugará, yo creo que será Kvaratskhelia, pero puede ser Barcola por la otra banda, Statué. Bueno, ambos jugadores son jugadores que tienen mucha tendencia al final meterse por el medio y dejarle toda la banda a Nuno Méndez, así que no le va a quedar otra que defender. Yo quiero que me digas un resultado para el día de hoy para
Creo que no se va a decidir nada, creo que va a ser un 2-2 y todo va a la vuelta. Pues iba a decir yo un 2-2 también. Bueno, pero bueno, puede ser la primera cambio. vez que coincidamos. No, cambio. Digo un 2-1 para el Paris Saint-Germain y se decide en el partido de vuelta en Múnich. Mañana hablaremos de esa semifinal de Champions. Muchas gracias, Gonzalo. A ti. Nos vemos mañana con más deporte, más fútbol y esa eliminatoria entre Arsenal y Atlético de Madrid. Nos vemos. Deportes en Radio Libertad.